en los valores políticos. Buenos Derecho a días, votar. licenciado. Vimos la libertad, la Ujú. igualdad, la justicia, la legalidad, la seguridad jurídica, democracia, el bien común y la dignidad humana. Hubo uno que, bueno, gracias. Alguien estaba hablando por ahí, Hugo creo que era. No. No fui yo, Lick. Valor político Mm. decía el derecho a votar, perdón, o Ahí postularse estamos. para algún cargo público. Elegir y ser electo. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es el estado? Vimos también que era lo del Estado de Derecho. Rudy, ¿qué me puede decir sobre el Estado de Derecho? Se dijo que es un principio de gobernanza en el cual todos los ciudadanos, instituciones y poder público están sometidos a las leyes aplicadas por igual, juzgadas de forma independiente, garantizando los derechos humanos y evitando el uso arbitrario del poder. Muy bien. Ahí estamos. Eso fue lo que hablamos sobre el Estado de Derecho. Y hasta ahí nos quedamos. Muy bien, hoy vamos a ver sobre el origen y las fuentes del derecho constitucional. ¿Cómo surgió la sociedad? Les hago la pregunta a ustedes. De ahí vamos a, de ahí vamos a partir para ver cuál es el origen del derecho constitucional. ¿Alguien? ¿De dónde, de dónde se origina la sociedad? De un grupo de personas, ¿verdad? ¿Cómo empezó en la antigüedad? Por tribus, ¿verdad? por, por la necesidad instintiva de protección y supervivencia. Ese fue el motivo, pero surgió desde tribus, hordas, agrupaciones. Recuérdense que las sociedades empezaban con ese fin, como lo dijo Hugo, por la necesidad de organizarse eh, y regular la convivencia entre las personas que estaban en un mismo círculo social. En la antigüedad, obviamente, empezamos desde la época de las cavernas, donde venían, estaban grupitos de personas, unas personas se encargaban los hombres se encargaban de salir a cazar, llevaban la comida, las mujeres se encargaban de cocinar. Esa es una pequeña sociedad, pero es una sociedad donde hay un grupo que se dedica a una cosa, otro grupo que se dedica a otra, otro grupo que se dedica a recolectar, que se encargaba de recolectar hierbas o verduras o lo que pudiera encontrar para poder alimentarse. Los hombres mayores eran las personas que se encargaban de la organización, por ser los más longevos, los más grandes, obviamente, se iban a encargar de la organización del grupo en el cual convivían. Los hombres jóvenes y atléticos se encargaban de ir a cazar. Las mujeres se encargaban de cuidar a los niños. Otro grupo de mujeres se encargaba de cocinar y así se iban distribuyendo las funciones dentro de la sociedad que estaban, ¿verdad? Muy bien. Pasando de la época de las cavernas, venimos a las tribus, donde tribus ya era un grupo más grande de personas, hordas. em, en Grecia, cuando ya empezaban no sé si en derecho romano vieron las polis griegas que les decían, que eran grupos de personas que ya tenían funciones específicas y lo que buscaban con el derecho constitucional, bueno, se originó desde este grupo de personas que se iban formando, ¿verdad? Con la finalidad, como dijo Hugo, de organizarse y crear normas de convivencia.
Ahí fue donde empezó a incluirse el derecho constitucional con la creación de las normas en el derecho romano. Ya estaban codificadas. Eso quiere decir que había un texto constitucional de donde iban a emanar todas las demás leyes. El primer derecho que surgió fue el derecho civil en Roma. De ahí fueron surgiendo todos los demás derechos y con el ánimo de organizarse y estructurar de una mejor manera el Estado, fue que surgió la necesidad de crear el derecho constitucional, que como ya lo hemos venido diciendo, el derecho constitucional se va a encargar de la organización, de la estructura y de limitar los poderes que tiene el Estado, ¿verdad? Muy bien. Después de esto venimos y nos dicen, esto surgió en Roma. Después venimos en Grecia, ya se crean poderes, que existían dos, poder legislativo ordinario y poder legislativo superior. Ya empiezan a ampliar más la estructura del Estado. Posteriormente de esto viene en el derecho germano, viene y se amplía un poco más la estructura del Estado. Con esta necesidad fue que se amplió, mejor dicho, el derecho constitucional y y la limitación de los poderes que tenía, hasta llegar a lo que tenemos ahora, que es, bueno, pasamos derecho romano, derecho germano, nos vamos después a la Revolución Francesa y la época de la Revolución Francesa, donde ahí obviamente hubieron más conflictos por la forma en la que estaban redactadas las leyes que no les daban beneficios a las mujeres, a los trabajadores. Se fue ampliando, fueron garantizando más los derechos de la población en cuanto a distintos sectores que habían, y esto lo fueron codificando de esta misma forma en el Código Napoleónico, cuando fue lo de antecito de la Revolución Francesa y toda esta etapa, ya existían em, derechos que se le estaban violando a ciertos sectores como a las mujeres, a los trabajadores. Y con esta necesidad se fueron incluyendo poco más derechos fundamentales, que es lo que garantiza la Constitución, estructura del Estado, y se fue limitando un poco más el poder del Estado para con los ciudadanos, ¿sí? De ahí va surgiendo hasta Sergio Reyes. ¿Tiene levantada la mano? Sí, sí, buenos días, licenciado. Solo una pregunta. Como en el año Sí. 1524 nosotros fuimos colonizados por los españoles, ¿verdad? Y quiera o no, Ujú. nace la primera constitución en 1808, pero va un poco más a lo que es de la época de los mayas. ¿Cómo se manejaba entonces en aquel entonces, valga la redundancia, las leyes? Porque si bien es cierto, la estratificación social de los mayas tenía una estructura, donde los sacerdotes, según las clases anteriores, nos enseñaron a nosotros que Eran los que eran las tenían la partes más jerarquía del... superior. Exactamente, y ahí venía la clase de los nobles y los que desarrollaban el comercio entre las personas a través del trueque, el área artesanal del sector campesino, cómo lo desarrollaba la mayoría de la población, y los tejedores, ¿entiendes? Todo lo que había ahí, los agricultores, los cafetaleros y todos los que vivían en sociedad. Y por último, los esclavos que prácticamente no tenían su derecho, ¿verdad? Porque ellos eran prisioneros por delitos cometidos en alguna guerra. Solo compañeros, se escucha un poco de interferencia. Sí, entonces le preguntaba, entonces en ese entonces, ¿cómo es que se manejaba este derecho para con ellos? ¿Existía, aparte de las Pues sanciones que les daban, o no existía? había
codificación de leyes, mas no había una ley constitucional como lo que estamos viendo. Es lo que les venía diciendo, que antes la organización de los grupos obviamente eh, tenían reglas de cómo iban a actuar, cómo iban a estar establecidos. En el Popol Vuh incluso nos cuentan la historia de cómo surgieron. Sin embargo, no hay, por lo que yo sé, lo que he leído, no hay un código, digamos, donde vengan y nos digan castigos, cómo iban a estar normadas las conductas. Sin embargo, sí había una estructura social en donde, como usted bien lo dice, existían los sacerdotes, que eran los más sabios, por así decirlo. Estaba la clase guerrera, la clase campesina, o bueno, la clase que se encargaba de recolectar la comida y de hacer distintas bueno, no artesanías, sino que astrólogos incluso, que se dedicaban a distintas áreas, ¿verdad? Pero no eras como que hubiera estado codificado cada una de estas funciones. Por eso fue que al momento de conquistarnos, obviamente se tienen que introducir leyes, y ahí fue donde se empezó a formar el derecho constitucional y darle una estructura básica para lo que iba a ser el Estado y la forma en la que se iba a convivir en la sociedad. Es de ahí donde vienen, y yo lo estoy diciendo a grandes rasgos, no solo basándome en la cultura de aquí de Guatemala, porque obviamente nos vamos al origen del derecho constitucional, no solo es de aquí, sino que es de todo, empezando, como le digo, desde una horda, desde una tribu, que son grupos más pequeños donde se van ampliando conforme va pasando el tiempo y van surgiendo más necesidades de regular las conductas, de ver las funciones que van a tener cada grupo de personas dentro de la sociedad. Y es donde se van introduciendo leyes, normas, y se va a estructurar el Estado. Por eso es de que obviamente después de la Revolución Francesa, venimos nuevamente aquí, los traigo otra vez a la Revolución Francesa, me salgo un poquito de lo que me estaba comentando Sergio, porque es donde ya empieza a existir codificación de las normas y las estructuras del Estado, ¿verdad? Sin embargo, para darle respuesta a lo que dice Sergio, eh, por lo que yo tengo entendido, en nuestra cultura maya, antes de la conquista, no había una codificación en cuanto a las estructuras. Lo más que existe, si no estoy mal, es el Popol Vuh, donde nos indica el origen de nuestra cultura. No sé si alguien de ustedes tenga el conocimiento si en nuestra cultura existió alguna codificación en cuanto a las funciones y la estructura. Si alguien tiene algún conocimiento sobre esto, pues enhorabuena, Yo, sería yo me recuerdo que oportuno. cuando vimos Historia de Guatemala el año pasado, Ujú. hablamos de que sí habían sacerdotes, sí estaban por clases, y que el rey Exacto, sí era el que había clases. tenía su máxima jerarquía, pero que los sacerdotes tomaban también decisiones no solo de la religión, sino que hacia el pueblo. Y sí había tributo, me recuerdo, pues Era allá. una forma, era una forma de estructurar la sociedad para poder salir adelante. Pero lo que está preguntando Sergio es que si había alguna codificación o algún documento en donde estuvieran estas funciones, que por lo que yo sé, no, lo único es el Popol Vuh donde está la historia, pero no sé si hay alguna codificación. Si usted conoce Los, alguna codificación, pues aprendemos todos. los códices mayas. No será, pero no sé si en los códices mayas hablaban de la historia o de algo como constitución, pero sí hay 3 códices mayas. Mm,
Los códices mayas, tienes razón. Posiblemente, la verdad, desconozco, bueno, no recuerdo si en los códices mayas, ahorita que sí me resuena lo de los códices mayas, sin embargo, no sé si ahí nos dirán la estructura, cómo estaban organizados o cuál era la forma en la que funcionaba la sociedad en ese tiempo, pero sería un buen trabajo de investigación, podría ser. Podría ser. Así yo también leo sus investigaciones. Gracias, Sergio. Sí, no, no, es que hablando de lo que dice la doctora Ahora no ahí, se arrepienta. sí, los códices mayas que tenían una razón de ser, ¿verdad? Los 3 códices, 4 códices mayas que existen todavía a la fecha, pero hay uno que era el más utilizado para poder ser referente, para identificar claramente, como quien dice, la traslación de la escritura. Era referente para poder Sí, ser utilizado. sí me suena lo de los códices mayas. Sería interesante leer un poquito más sobre los códices mayas y ver que si en estos nos daba la estructura de cómo estaban organizados los mayas y la forma de captar tributos también, su Sí, clasificación social, sí, porque como como quiera o les no, digo, en esa, desde... Ajá, los esclavos eran castigados, ¿verdad? Según dice la historia, eran castigados y sacrificados a los dioses por sus acciones o delitos que cometieran, pero eh, surgió mi duda, ¿verdad? Porque yo no encontraba un referente legal que les diga a ellos, por esto lo vamos a castigar y le toca pena de muerte este sacrificio. No encontré nada de eso. Entonces, por eso lo relacionaba yo. Si usted tenía el conocimiento de algo que existiera o existió en su oportunidad para relacionar. en cuanto a si existió o no, pero sí posiblemente, como dicen ustedes dos de los códices mayas, posiblemente pueda encontrarse, bueno, si están traducidos, no sé, porque si me suenan los códices mayas, si hay alguna información ahí. Sería interesante leerlo por cultura general más que todo, porque obviamente eso no solo es para saber el origen, ¿verdad? Como lo estamos hablando ahorita, el origen del derecho constitucional, que definitivamente tenían que estar organizados la cultura. Nuestra cultura tenía que estar organizada desde mucho antes de que estuvieran ya codificadas las normas al momento que nos conquistaron, que solo vinieron a introducir las normas aquí a Guatemala. Pero por cultura general sería bueno buscar lo de los códices. Yo me recuerdo, tengo como que cierta noción de esto y según me recuerdo, esto era más que todo enfocado a los apuntes que ellos hacían de la astronomía, o sea, todo en base a estos temas. No recuerdo que fuera algo como que enfocado a una, A la eh, estructura social. ajá, pero no sé, más sí que sería buena, buena Sí, idea buen trabajo leer de más investigación. profundamente. Buena idea me dieron ustedes para un trabajo de investigación. Vamos a ver. Bueno, Espero no que enemigos a Mampulic, por favor, hoy es el día del Gracias, cariño. compañeros, ¿verdad? Se les agradece. vamos a ver qué tal vamos con las tareas. Bueno, y por último, como ya saben, durante toda la historia se fueron, como lo vimos en la primera clase, se fueron introduciendo constituciones a nuestra cultura y así fue como surgió el derecho constitucional aquí en Guatemala. Desde la introducción de las primeras constituciones que nos estuvieron rigiendo aquí. Sin embargo, hablando ya a nivel mundial, fue al momento de que se fueron codificando cada una de los derechos fundamentales que tenían las personas, como por ejemplo lo que les decía de la Revolución Francesa, donde vienen y se introducen derechos a los trabajadores, derechos a las mujeres, em, cuando también les dan el derecho a votar a las mujeres, porque si se recuerdan, antes no tenían ese derecho.
Sin embargo, el derecho a elegir y ser electos fue introducido conforme vieron la necesidad de otorgarles estos derechos a todas las mujeres por el derecho humano que les asistía, ¿verdad? Y lo último que sería en la época actual, la última constitución, hablando a nivel de Guatemala, ¿verdad? Esa sería una breve descripción de lo que fue el origen del derecho constitucional, ya sea a nivel mundial y a nivel de acá de Guatemala, ¿sí? Y de dónde viene, bueno, si hay un origen, es lo que acabamos de ver ahorita nosotros, entonces tenemos que ver cómo fue que se creó el derecho constitucional, de dónde es de dónde nace el derecho constitucional, ¿sí? Y para esto, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? Hacia las fuentes, ¿verdad? Qué es una fuente de derecho? Esto lo vieron en Introducción al Derecho 1. ¿Qué es una fuente de derecho? Vamos a ver. ¿Quién se recordará de qué es la fuente de derecho? No. Sí, sí, obviamente, sí son las fuentes reales, pero yo les estoy preguntando qué es una fuente de derecho. Sí, sí, yo entiendo que esas son fuentes del derecho, pero mi pregunta es, ¿qué es una fuente de derecho? No cuáles, sino qué es una fuente de derecho. Podría ser la Puede ser los costumbre, es los todo acto o hechos, proceso del cual procesos. surgen las normas jurídicas. Tiempo, no me hablen todos al mismo tiempo. Vamos uno por uno. ¿Quién empezó? Otto. Vamos a ir con Otto, después con Lester, después con Hugo, después, ¿quién más? Juan Carlos creo que estaba hablando. Adelante, Otto. Es como ¿Qué es la fuente de derecho? el origen de las normas jurídicas. O sea, Muy bien, como gracias. ¿Cómo que? eh, o sea, como No lo quiero dejar con la palabra en la boca. lo que las crea, las expresa, ¿verdad? Muy bien. Lester, después vamos con Denis. También un poco ahí, siguiendo el compañero, yo tengo aquí que son las normas jurídicas que rigen en una sociedad. Esas son las fuentes. Muy bien. Denis. Creería que todo lo que ha contribuido a formar las leyes y el ordenamiento jurídico, así como costumbres, historias, creencias, Ujú. algo así. Muy bien. ¿Quién más tenía levantada la mano? ¿Erickson? No. ¿Juan Carlos? Sí, yo le había dicho que es todo acto o proceso del cual surgen las normas jurídicas que regulan la conducta humana. Muy bien. Sí, las fuentes del derecho son todas las causas, fenómenos sociales o históricos que dan vida a las normas jurídicas que van a regir a la sociedad. Esas son las fuentes Disculpe, del derecho. me perdí. Ya nos está dictando. Sí, pero Madre, ya sí, me alguien que lo perdí. haya Pues copiado, con la discusión. ¿Perdón? alguien que haya copiado todo, son las causas, hechos o fenómenos em, sociales o históricos que crean las normas jurídicas que rigen una sociedad. Eso son las fuentes del derecho.
¿Sí? Muy bien. Ya tenemos lo que son las fuentes del derecho. Ahora les voy a hacer la pregunta. ¿Qué es la fuente del derecho constitucional? No cuáles, sino qué es. Aquí vienen mezclados. Cuando vamos a dar la definición de cuáles son las fuentes del derecho constitucional, vamos a venir y vamos a hacer una mezcla entre las fuentes formales y fuentes materiales, como bien lo decía Hugo. ¿Sí? Entonces podemos decir que las fuentes del derecho constitucional son los diversos modos o formas. Perdón, licenciado, ¿podría repetir? Sí, las fuentes del derecho constitucional son son las distintas eh, formas o modos por medio de las cuales se crean o se originan las normas constitucionales. Y que engloban tanto los mecanismos o procedimientos en los cuales se manifiestan las normas. Como por ejemplo, los factores políticos, y sociológicos. Todos tenemos la definición, ¿sí? Bueno, otra definición que podemos dar de lo que son las fuentes del derecho constitucional y hablando de una forma más fácil puede ser que son todos aquellos medios o formas o actos a través de los cuales se crean, modifican o extinguen las normas supremas del Estado. También esa puede ser una definición más sencilla de la que les acabo de dar. No sé si la quieren copiar. Sí, por favor, un poquito más despacito. Muy bien. Son todos aquellos medios, formas o actos
a través de los cuales se crean, modifican o extinguen las normas supremas de un Estado. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta? Ya pasamos de fuentes del derecho, nos pasamos directamente a las fuentes del derecho constitucional. Y aquí todavía existe otra subdivisión, que están las fuentes formales y las fuentes materiales. Hugo ya lo había dicho en un momento, que son las fuentes formales y fuentes materiales. También ustedes me estaban diciendo jurisprudencia, costumbre, ¿qué otra cosa me dijeron? Doctrina. Por ahí Historia. alguien escuché que dijo doctrina. Historia, la historia sociológica, la historia política, historia económica. Aquí también entran todos estos, sin embargo, estos van a estar divididos. ¿Y cuáles van a ser las divisiones de estos? Bueno, ¿cuáles van a ser las fuentes? ¿Cuáles van a ser las fuentes formales del derecho? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre una fuente formal y una fuente material? Vamos a ver, Hugo, ya que nos habló de fuentes formales y fuentes materiales. Muy bien. ¿Alguien que tenga la idea de cuál es la diferencia entre fuente formal y fuente material? Denis. Pues yo creería, pues no tengo la diferencia, pero creería que una fuente formal puede ser la jurisprudencia o algo que se crea a través del derecho como a la hora de ejercer el derecho, ¿no? Sí, tenemos la idea. Sin embargo, quiero saber qué es fuente para ustedes, qué es fuente formal y qué es fuente material. Obviamente, la jurisprudencia creo que fue que dijo, ¿verdad? Toda esa va a formar parte de una de estas dos fuentes. Pero quiero saber qué es lo que se recuerdan ustedes de fuente formal y fuente material. Vamos a ver, ¿alguien más? Tal vez podría hacerle que las fuentes formales son obligatorias y las materiales los podemos especificar como sociales, políticos o culturales. Son obligatorias. Más o menos. Las fuentes materiales también tiene la idea. ¿Alguien más? Gracias, Laura. Fuentes formales y fuentes materiales. Bueno, si nadie tiene alguna otra idea, vamos a decir. ¿Sí? ¿Sí o no? Gracias, disculpe, considero a las fuentes Ajá, formales como toda nuestra normativa interna y las fuentes materiales exacto. como todos los La actos historia. o Exacto. Ahí vicisitudes que está. cometen las personas. Exacto. Esa es la diferencia. Ahorita les voy a dar una definición de lo que es fuente material y fuente formal. Sin embargo, lo que estaba diciendo Erickson tiene toda la razón. Las fuentes formales son todas aquellas normas que nos van a regular, de donde de donde nace el derecho constitucional en sí. Y las fuentes materiales son todos aquellos hechos, actos o historia, como fue lo que dijo, no me recuerdo quién fue el que dijo que era historia. Hugo, creo que fue historia que hacen la necesidad de crear y de cómo regular la vida en la sociedad. Por eso les decía que había historia
social, de dónde venimos, obviamente, en nuestra cultura maya, eh, político, historia política, cómo es que han surgido los problemas políticos que han habido en nuestro país y que han hecho crear y reformar normas, historia económica, la evolución de nuestra economía hasta como la conocemos actualmente, y los diversos problemas que han surgido en nuestra sociedad que han motivado a la creación de nuevas normas. Y de ahí podemos venir y decirlo de que todavía nos faltan un montón de normas, porque por ejemplo ahorita estamos en la era digital y si se han dado cuenta, nosotros no tenemos ninguna regulación en cuanto a derecho informático. Si se dan cuenta, esa es una problemática. Les digo problemática, ¿por qué? Porque las estafas que están surgiendo ahora, ¿a través de dónde es? ¿O de dónde son? De las redes sociales, plataformas digitales, algo que no está regulado actualmente. ¿Por qué no está regulado? Porque el Estado de Guatemala no está adherido al Convenio de Budapest. Al momento de estar adherido al Convenio de Budapest, obliga al Congreso a emitir una ley que regule todos los delitos informáticos. Eso podría ser una buena tesis. Incluso mi tesis de la maestría encaminada por este sentido de que no hay una regulación de un delito en específico de, que está en el derecho informático. Pero bueno, obligatorias que tienen como su principal asidero Perdón, Lick, principal asidero. asidero o, eh, o como su norma principal, podemos decirle, o norma suprema, la Constitución política. ¿Todos con nota? Excelente. Muy bien. Ya tenemos las fuentes. Ahorita nos vamos a quedar por acá. Les voy a dar la definición de las fuentes materiales y luego regresamos a las fuentes formales y describimos cuáles son. ¿Oye? Bueno, entonces como fuentes formales, materiales, perdón, vamos a decir que son todos aquellos factores hechos, acontecimientos, necesidades sociales, políticas, económicas y culturales, sociales, políticas, económicas y culturales, que van a determinar
contenido, Fíjese, licenciado, que como que se le está pensando. ¿Qué van a determinar? Sí, perdón, que van a determinar el contenido, origen y sentido, contenido, origen y sentido, Perdón, se le volvió a cortar, Lick. Contenido, origen. y sentido. Me voy a poner a cargar mi computadora. No se oye, Lick. Sí, no se le escucha, No, Lick. ahorita no está. No, ahorita no estaba hablando. Es que puse a cargar mi. Pues sí, les estaba diciendo que determinan el contenido, origen y sentido de las normas fundamentales del Estado. Contenido, origen y sentido de las normas fundamentales del Estado. ¿Estamos? Todos tenemos la definición. Muy bien. Si se dan cuenta de la diferencia entre la fuente formal y material, ¿verdad? Las fuentes formales son como las leyes que se crean, y las fuentes reales son las que le dan forma a la Constitución por la realidad histórica y social que se ha vivido en nuestro país. Por eso es la que cada constitución obviamente va a ser, van a, van a tener los mismos derechos. Al ver derecho comparado de una constitución y otra, van a tener los mismos derechos y garantías. Sin embargo, por la historia social de cada país van a ir variando un poco en cuanto a relación de acá de Guatemala. Porque lo Licenciado, que les decía es, ¿sí? serían las fuentes materiales, ¿verdad? No las fuentes reales. Ah, sí, perdón. Ok. Perdón, muchas veces que venía hablando de derechos reales, entonces ahorita todavía es que estoy dando el curso de Derecho 2, entonces estoy hablando de derechos reales, entonces Gracias por la observación. Sí, de las fuentes materiales, perdón. Eh, Como les decía, entonces las fuentes materiales van a ser contenido de la historia social y cultural del país, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos, ya tenemos esto en cuanto, bueno, fuentes formales, fuentes materiales. Ahora vamos a venir a la clasificación de cuáles son las fuentes formales del derecho. ¿Sí, Juan Carlos? ¿Tiene levantada la mano? Sí, licenciado, no sé si voy a estar mal en lo que le voy a decir, pero entendería yo que sin una determinada fuente material no existiría la fuente formal, porque de la fuente material de los hechos que van aconteciendo es donde se ve la necesidad de crear la norma como tal. Ejemplo, pues, así vago, por decirle, si alguien no robó, entonces ¿para qué crearon la fuente formal de qué le iba a pasar al que robó? Ah, ya le entendí. Esto lo podemos ver como las caras de una moneda. Si no existe una, no existe la otra. Los dos van a complementar para poder crear el derecho constitucional en este caso. Gracias. Tiene que existir una para que exista la otra. ¿Otro? No, es que iba casi en lo mismo que decía Juan Carlos, ¿verdad? O sea, podemos decir que
fuentes materiales son como que las circunstancias sociales por las que se crean las... Exacto, es la lo que historia. llevan a la creación. Viene del estudio de la historia y la necesidad que hemos tenido a lo largo de la historia para poder venir y a través de las fuentes formales crear nuestro derecho. Por eso les decía que es como una moneda. Tiene dos caras y sin una no puede existir la otra. Sergio, Entonces, licenciado, la costumbre puramente solo se da para, en aquel entonces se observaba como coadyuvante para crear una fuente formal. Pero si bien es ahorita cierto, vamos, ni siquiera, ahorita vamos a perdón, ir a todo a cuáles son las clases. Por ejemplo, la costumbre está en una subclasificación, porque venimos y decimos que las fuentes formales tienen otra subdivisión, que son las fuentes directas y las fuentes indirectas. ¿Sí? ok. ¿Cuáles creerían ustedes que podrían ser unas fuente formal directa? Una fuente formal directa es aquella que es una norma puramente, claramente definida de aplicación en un tema específico. Recuérdense que ¿qué dijimos que eran las fuentes formales? Las que Es están el escritas. método de creación de las normas que van a regular al Estado, ¿sí? Bueno, entonces, una fuente directa, ¿cuál creerían que es la primera? Las normas escritas. La Constitución Política de la República de La Guatemala. Constitución Política de la República. Perfecto. Exacto, ahí tenemos ya la primera. Esa es una fuente directa de las fuentes formales. La Constitución sería una. Las las leyes constitucionales, que ya las vimos que son 5. Em, ¿Qué otra fue la costumbre sería otra fuente directa? ¿Quién es el que estaba hablando de la costumbre? Sergio, ¿ah? Hugo, creo que fue. O Hugo. Bueno, uno de los dos. La Uno de jurisprudencia. ustedes. No, La jurisprudencia entraría entre la subdivisión de una fuente indirecta. Y les voy a explicar por qué. ¿Qué es la jurisprudencia? Eso también ya lo vieron en Introducción al Derecho 1. ¿Qué es la jurisprudencia? Son todos los fallos emitidos por la Corte de Constitucionalidad. No, estoy equivocado aquí. Bien, es correcto. Sí, Esa es la jurisprudencia. creo que son tres Bien, en un mismo sentido. exacto. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí. La jurisprudencia son las sentencias emitidas por los tribunales constitucionales en un mismo sentido. Se ven, vamos a ver 3 casos o 5 casos. Si de los 5 casos hay 3 que se resuelven bajo el mismo sentido, obviamente tienen que versar sobre lo mismo, ¿verdad? Y se dicta la sentencia en el mismo sentido, eso va a sentar jurisprudencia en la Corte de Constitucionalidad. Se crea jurisprudencia en distintas ramas del derecho. Hay en materia civil, materia penal, familia, administrativo, de trabajo, de niñez incluso. Va a haber jurisprudencia en cada uno de estos. Bueno, vamos a anotar cuáles eran las fuentes directas. Pregunto. Constitución,
leyes constitucionales y orgánicas y Después la de costumbre. Constitución dijo, Constitución, leyes constitucionales y orgánicas y la costumbre. En la parte mencionó leyes constitucionales y orgánicas. ¿Orgánicas propias de las instituciones u ordinarias? ¿Cómo así? Orgánicas de los organismos del Estado. Fíjate, de las instituciones, recuérdense que trata de regular el Estado, ¿verdad? El Estado está formado por varias instituciones y los 3 organismos del Estado. Ah, sí, mi pregunta iba en el sentido de, ¿las ordinarias no entran acá? Recordemos que que hay distintos tipos de normas, ¿verdad? Normas constitucionales, normas ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Ujú. Entonces venimos y decimos, bueno, está la Constitución, normas constitucionales, orgánicas, que son las que le dan, estamos hablando del derecho constitucional, ¿verdad? Obviamente, de derecho constitucional. Hay que separar derecho constitucional del derecho ordinario, que es todo lo, dígase, civil, penal, laboral, administrativo, familia. Por eso es de que esas las dejé por aparte. Y estamos hablando específicamente de las fuentes del derecho constitucional. Por eso es de que las ordinarias no las toqué ahorita. Si hablamos en general, ahí sí, ya serían leyes constitucionales, leyes ordinarias, leyes reglamentarias, leyes individualizadas, o normas, perdón. Pero ahorita solo estamos basándonos en constitucional, ¿sí? Constitucional da la organización del Estado. El Estado está organizado por instituciones y los 3 poderes del Estado, que obviamente tienen sus propias leyes, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la Constitución, leyes constitucionales y orgánicas y la costumbre, ¿sí? Bueno, y en las fuentes indirectas, ¿cuáles dijimos que teníamos? Jurisprudencia, 1, 2, la doctrina y 3, el derecho comparado. ¿Puede volverlo a repetir, licenciado, por favor? Disculpe. ¿Ok? Jurisprudencia, doctrina y derecho disculpe, comparado. yo me perdí un poquito. Todo esto es de fuentes ¿Sí? formales. Sí, bueno, se los voy a explicar otra vez. Fuentes formales, fuentes materiales. ¿Sí? Va. Fuentes formales, la creación de las normas. Fuentes materiales, los hechos históricos o acontecimientos que dan origen a las normas. Ya tenemos la separación de estas dos. Bueno, nos vamos ahorita a las fuentes formales. Fuentes formales se dividen en 2, directas e indirectas. ¿Cuáles dijimos que eran las directas? Constitución, leyes constitucionales, orgánicas y la costumbre. ¿Sí? Y las fuentes indirectas, jurisprudencia, jurisprudencia, doctrina y derecho comparado. Sí. Ahí ya estamos en la clasificación de las fuentes del derecho constitucional. Incluso les podría decir que también dentro de las fuentes indirectas podrían entrar también los tratados internacionales. Porque obviamente en materia de derechos humanos, aunque no estemos adheridos,
forman parte de conformidad con el bloque de constitucionalidad, se tienen que integrar a nuestra Constitución. ¿Sí? Entonces también podríamos agregar tratados y convenios internacionales y sería bueno, pónganlo de una vez mejor. Vamos a poner entonces como fuentes indirectas jurisprudencia, doctrina, derecho comparado y tratados y convenios internacionales. Aquí van a ser 4. ¿Sí? ¿Lourdes? ¿Tiene levantada la mano? Gracias. Yo solo tengo una duda. Si tenemos las fuentes formales, las materiales, también tendríamos que tener las históricas, porque ¿dónde quedan entonces las constituciones previas? ¿Cuál fue lo que dijimos que eran las fuentes materiales? ¿De dónde vienen? De la historia social, cultural, económica y política, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a entrar la historia? Entonces aquí en las fuentes materiales. Dentro de las fuentes materiales. Gracias. Vamos paso a paso, vamos paso a paso. Ahorita vamos con las fuentes formales, que son las directas. Bueno, ¿qué podemos decir de la Constitución? Ya dimos una definición de la Constitución. Para hablar un poquito de las fuentes directas, en cuanto a la Constitución, ya tenemos una definición de Constitución, pero podemos decir que es la fuente primaria de la organización del Estado y que protege los derechos fundamentales. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos decir de las leyes constitucionales orgánicas? Son todas aquellas leyes, o son todas, mejor pongamos, son todas aquellas normas que desarrollan. Perdón, ¿ese cómo sería el subtítulo, digámoslo así? Ahorita estamos hablando, ya dijimos que una fuente directa es la Constitución. Ya tenemos una definición de lo que es la Constitución, ¿verdad? Bueno, Ajá. dijimos que otra fuente directa son las leyes constitucionales y orgánicas. Y orgánicas, correcto. Ahorita vamos a dar la definición de cuáles son de las leyes constitucionales u orgánicas. Son Gracias. todas aquellas normas que desarrollan aspectos sustantivos previstos en la Constitución así como la estructura del Estado. Bueno, ¿y qué podemos decir que es la costumbre entonces? Yo creo que Hugo había dicho la definición de la costumbre. ¿Qué decimos que es la costumbre? Son las prácticas reiteradas en la organización política que la sociedad considera jurídicamente obligatoria. ¿Estamos?
Ya tenemos la definición entonces de lo de la Constitución, leyes constitucionales y orgánicas y la costumbre. Ahí es donde terminan las fuentes directas. Ahora nos vamos a pasar a lo que son las fuentes indirectas. ¿Sí? ¿Cuál dijimos que era la primera? Lick, disculpe. ¿Sí? No, es cuestión que no me agrade su curso, pero eso. Ah, la madre otra vez. Está muy bueno. Ah, la harán ustedes. Ay, Dios. Bueno, no hay modo que... Al menos ya avanzamos a fuentes. Por lo menos hoy no estuvo más calladitos, yo me di cuenta.